Meet me saca, hoy hice otro enredo ahí, estoy conectado por cable a la tablet, o sea, no por el inalámbrico, a ver si no me saca. Si algo pasa, pues les agradezco a los que siempre me mandan el correo, por favor me, me envían un correo porque yo ya eso ni hace ruido ni nada, simplemente ni me doy cuenta hasta que salga de la presentación de pantalla. Entonces voy a ir pasando al modo de presentación de pantalla y empezamos a hablar sobre el tema del parcial. Listo. Bien, entonces, sabemos que el tema de parciales, bases ortogonales, método de Sturnieville y el método de funciones de Green. La idea es, ya les había dicho en las clases anteriores, va a haber un punto sobre bases ortogonales. ¿Qué puede incluir eso? Hacer una expansión, digamos, en una base o encontrar la condición de ortogonalidad para una base y la condición de completez para la base. Ese sería, digamos, uno de los puntos del parcial. Y va a haber otro que puede ser o un único punto con partes, dividido en partes, que incluyan el método de Sturnieville, es decir, el método de funciones y el método de funciones de Green. O podría ser, entonces, si no se hacen uno solo, uno que solamente haga funciones de Green y otro que solo haga autofunciones. Puede ser cualquiera de las dos cosas. En ambos casos cubriríamos entonces el tema. Bueno, ¿con qué voy a arrancar en este momento? Voy a arrancar con una expresión, un caso para bases ortogonales. Entonces, me dan esta función, la función f de t igual a e a la menos alfa cuadrado t cuadrado, con a una constante positiva y me piden que la expanda en la base continua de Fourier. ¿Qué va a significar eso? ¿Cuál es la base de Fourier? A ver, ¿quién me dice? La trigonométrica, senos y cosenos. Senos y cosenos o e a la y beta x menos y beta x. O sea, también se puede escribir, ya lo hacemos desde cualquier forma. Entonces, significa que vamos a trabajar con las funciones exponenciales imaginarias o con senos y cosenos. Cada cual lo escribe como mejor le parezca. Bueno, ya sabemos que esa es la base de Fourier. Ahora la otra pregunta, ¿qué significa que sea base continua? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos por allá cuando dijimos que era base continua? Entonces nosotros cuando teníamos una función en base discreta, esencialmente, ¿qué escribíamos? Escribíamos la base phi sub n de x, donde n estaba discretizado. Esto es una base discreta y significa que, por ejemplo, en una base de senos, entonces, seno de pi n sobre L x, por ejemplo. Esto es una base. Ahí no está normalizada, ¿cierto? Así es, aquí está el n, eso sería una base discreta. Ahora, ¿cómo escribirían para entrar pero a mí me están diciendo que la base es continua, entonces, ¿ahí qué? ¿Cómo escribiría yo la base continua para arrancar? Porque lo tengo que hacer para el problema es escribir la base. ¿Cómo escribo la base para arrancar la base de Fourier? ¿A alguien se le ocurre que sea base continua? ¿Cómo se podría escribir? Teniendo en cuenta un parámetro o bueno, una variable k de la que también va a depender esa base, que va a ser... Es exactamente, esa es la idea. Entonces, que iba a ser continuo, o sea, nosotros ya aquí lo escribí, listo. Acuérdate que en la otra no lo... Entonces, como yo dije, la base de Fourier puede ser seno, coseno o e a la i k t, porque eso escrito en términos de la
de la función de Euler, o sea, eso sería coseno más y seno, o sea, ahí tendríamos la base. Listo, entonces cuando yo quiero escribir la base de Fourier, la voy a escribir así, o sea, como dije, cada cual lo puede hacer, si la quiere escribir en senos y cosenos no hay problema, listo. Pero fíjese que aquí yo puse esto como un parámetro, entonces L a la IKT va a depender, siendo T la variable independiente, y K va a ser una variable que va a ser la de la base continua, y ese 1 sobre raíz de 2pi es la constante de normalización, o sea, vamos a mirar la base de esa manera. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿De dónde a dónde van a variar las variables? O sea, uno antes de arrancar a hacer cualquier cosa tiene que definir eso. Entonces, cada va a ir desde menos infinito hasta infinito. Y t, ojo que t no es el tiempo, o sea, lo marcamos como t. Y si tiene algún significado físico, pues lo restringiríamos, pero en principio t lo llamamos t, pero iría desde menos infinito hasta infinito. O sea, acabamos de definir las variables de la base. Pero esa no era la pregunta, eso era parte del enunciado. Le estaban diciendo a uno, expanda la función f de t igual a, que es una constante, e a la más alfa cuadrado, t cuadrado, en la base continua de Fourier. O sea, apenas escribí, digamos, el punto de partida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Expandir f de t en términos de la base de Fourier. ¿Cómo la expandimos? ¿Cómo la escribirían? Una integral de menos infinito a infinito sobre K sería. Sobre K, perfecto. Entonces, eso es. Miren que ya aquí la tengo escrita. Pues esto es como para ir ahorrando tiempo, pero eso es. Entonces ya la expansión no se hace como suma y se hace una integral sobre K, que es el parámetro que me da la base continua, y entonces, y la integral tiene los coeficientes que ahora dependen de esa variable continua K, o sea, los C sub K, y los elementos de la base, es decir, los phi sub KT, pero yo ya lo escribí explícitamente aquí para ahorrar tiempo, entonces uno diría, E a la, bueno, yo aquí lo puse E a la menos IKT, es, es, es el vicio. Yo trabajo con óptica y en general nosotros trabajamos la base de Fourier con E a la menos IKT. Entonces ya lo hice ya lo hago en automático, porque yo había puesto aquí IKT, no es E a la IKT. Listo. Bien, ya entonces acabamos de escribir la expansión. Entonces, a mí, ¿qué me están diciendo? Encuentre la expansión de la función f de t en la base de Fourier. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la expansión. Ya tengo la base, ya la definí, ahora me toca encontrar el K, el C de K. Y eso es lo que tengo que hacer, sin ninguna otra cosa. Entonces, para encontrar el C de K, ¿qué es lo que debo hacer? Definir la condición de ortogonalidad. Entonces, para definir la condición de ortogonalidad, entonces aquí me quedó trocado. Bueno, aquí hay que ponerle un menos. Entonces, para definir la condición de ortogonalidad, lo que voy a tener entonces es multiplicar por el complejo conjugado la función, ¿se acuerdan? Lo que ya han hecho. Entonces, ojo que aquí la base, como la tengo escrita, sí es compleja, entonces el complejo conjugado es menos IKT. Así me debería quedar. Ya voy a arrastrar un menos por aquí que no había puesto. Okay. Listo. Y escribo entonces la forma de la base. Como dije, ya me voy a arrastrar un menos ahí que no tenía. Entonces, esto lo podemos escribir así. Viene este menos. Reemplazamos el f de t, que es menos alfa t cuadrado. Aquí pongo este menos. Entonces, aquí vamos a tener, venimos acá en este término. Fíjese que esto no tiene ninguna ciencia. Hay que tratar de evaluar el coeficiente. Entonces, aquí tendríamos un menos. Entonces, fíjense en el truco. Yo voy a escribir el coeficiente de la siguiente manera. Entonces, aquí este va a quedar más. Listo, ahí ya hay que cambiar el signo. Entonces, fíjese que cuando yo escribo todo esto, y k sobre 2 alfa al cuadrado, eso va a ser el cuadrado del primero, unida a la i k sobre 2 alfa, que no estaba, ¿cierto? Fíjate que aquí lo estoy restando, porque aquí le puse menos, entonces aquí lo sumo, o sea, simplemente es parte de armar ese cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea que me quedaría esencialmente IK T, fíjese que el 2 alfa se va,
Listo, perfecto. Más alfa cuadrado t cuadrado. O sea que este término junto con este es equivalente a esto que tengo escrito acá, obviamente. Listo. Entonces, ya aquí me tocó lo que les dije. Aquí sacamos, bueno, aquí hay que poner un más. Y cuando saco este cuadrado, acuérdense que tengo un i, o sea que aquí debería quitar el i en esta de afuera, ¿cierto? Cuando evalúo, es que tengo que tener cuidado, o sea, simplemente voy a evaluar el coeficiente, vamos a escribirlo bien. Entonces quedaría e a la menos, ¿cierto? Eso es positivo, pero la i queda un menos 1 de k alfa k cuadrado alfa cuadrado. Listo, ese es el término de afuera y el de adentro quedaría así. Perfecto. Entonces, simplemente ya aquí me toca cuadrar otra vez los signos. Yo no voy a cambiar el color, aquí pongo el más, ¿cierto? No hay problema, mejor. Entonces no arrastro este signo por aquí. Cambio, pues si hago, entonces voy a llamar u a todo esto y dt es igual a du sobre alfa. Eso simplemente es para evaluar la integral. Y entonces, ¿qué queda? Haciendo el reemplazo. Mire, queda esto afuera, queda 1 sobre alfa, y esta es la integral desde menos infinito hasta infinito de e a la menos u cuadrado de u, esa es la integral gaussiana, la integral de error, y eso da, o sea, eso lo pueden ustedes siempre usar, eso da raíz de pi. Entonces, simplemente con lo que hice fue evaluar la constante c de k y me quedó igual a esto. Ya tengo la constante, entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir la ecuación, la expansión, que era lo que me estaban pidiendo. Entonces, escribo el coeficiente y fíjense que todo este término de acá era el coeficiente c de k. Aquí me toca volver a quitar el menos, ¿cierto? Bueno, pongámosle el más aquí para no enredar la pita. El e a la IKT, o sea que aquí saco un, este tendría más, o sea que aquí quedaría con menos, ¿cierto? Otra vez quedó con menos, no es problema. Si saco ese menos afuera, eso quedaría menos IKT alfa cuadrado. Listo, esa es la expresión que tengo. Ya quedó evaluada. Eso era lo que me estaban diciendo. Expanda la función f de t en la base de Fourier. Mire, esta es la forma de la expansión. Habría que evaluar. Fíjense que la integral queda sobre k. Hay que integrar sobre k esto, evaluarla entre menos infinito. Bueno, infinito, pero listo. Si no me pidieron evaluar la integral, lo deja así. Listo. Esa sería, digamos, un caso de bases ortogonales continuas. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre bases ortogonales continuas? Recuerden que la condición de ortogonalidad en las bases continuas, en las bases discretas, es simplemente un delta de Kronecker de IJK, y en las bases continuas me va a dar un delta de Dirac de K menos K', ¿cierto? Siendo los parámetros que tengo. O sea, la diferencia, esto para la condición de ortogonalidad. En la condición de completez, clausura o cierre, en los dos casos, en las bases discretas y en las bases continuas, uno tendría X menos X', ¿cierto? O en los dos, o sea, deltas de Dirac para las bases continuas sobre la variable que estoy definiendo las cosas. No sé si tienen en este momento alguna pregunta sobre bases ortogonales o bases continuas, porque quiero hacer un problema con funciones, el mismo caso, o sea, teoría de Sturnieville y funciones de Green. Entonces, bueno, dejo este por el momento así, pasemos al otro ejemplo y ahora entramos a evaluar si tienen preguntas adicionales sobre bases, ¿cierto? Pero hice un casito de, como dije, de bases continuas que no habíamos hecho. Bueno, como siempre me gusta hacer ecuaciones relativamente simples. Ya había hecho en la clase una simplemente con la derivada, segunda derivada de f de x e igual a x2. Aquí simplemente la compliqué un poquito. La ecuación que aparece, la ecuación diferencial para las oscilaciones forzadas, entonces aparece, fíjense que si esto sería igual a 0, ¿por qué se llama la ecuación diferencial para las ecuaciones forzadas? Porque aquí la g de x sería como la fuerza
que está forzando el oscilador. Si esto fuera igual a 0, esto sería la ecuación de un oscilador, o sea, daría directamente las ecuaciones senos y cosenos, como ya hemos visto en muchas partes. Listo. Entonces, el punto de partida, o sea, es otra vez para recalcar sobre el método, ¿cierto? Para que esto tenga bien claro todo esto. Entonces, esta es la ecuación diferencial que me acabaron de dar con el operador que tengo. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar, me deben dar el intervalo de la variable. Recuerden que eso es muy importante. Entonces la variable está entre 0 y L, o sea, la variable X, lo tengo que tener claro. Acuérdese, porque las condiciones de ortogonalidad, la de hermiticidad del operador, todas esas condiciones, están supeditadas a el intervalo de la definición de la variable independiente. Bien, entonces lo tengo que tener en la cabeza. Ahora venimos a las condiciones de frontera. Me dan dos condiciones de frontera. F en 0 es igual a F en L igual a 0. Listo. Solo me dieron esas dos condiciones de frontera y me dicen que K es una constante real. O sea, me voy a sacar de encima constantes imaginarias para no tener. Y la pregunta es la siguiente. Me dicen, encuentre la función de Green y la solución a f de x sujeta a las condiciones de frontera. Listo, va a encontrar eso. Entonces, como yo dije, los problemas se pueden hacer de dos formas. Uno, que se llama el método directo, alias el método directo es el método de Green. O sea, uno de una vez llega, o sea, el método, esto significa, si le dicen método directo, le están diciendo el método de Green, y el otro, el método de autofunciones. Entonces, en ambos casos le están pidiendo dos cosas. Una, encontrar la función de Green. O sea, aún en el método de autofunciones le están pidiendo que encuentre la función de Green. Y que encuentre la solución f de x. Bien, pregunta. En el método de autofunciones, ¿cómo encuentro la función de Green? Con una sumatoria. Exacto, ¿con la sumatoria de qué? De el producto de dos funciones de la base que encontramos, pues de las autofunciones, dividido el autovalor. Listo. O sea, para resumir bien, cuando a uno le dicen en el método de autofunciones, nosotros cuando hablamos del método de autofunciones, la función de Green se expande, pero en realidad expandimos la G complejo conjugada de X', ¿cierto? Eso es igual a una expansión, una sumatoria de las autofunciones, phi sub n complejo conjugado por phi sub n sobre el autovalor, como habíamos dicho, como dijo el compañero. Entonces, fíjense que aún en el método de autofunciones yo puedo encontrar la función de Green, pero ya no directamente, sino que la propongo como una expansión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo ya tengo claro qué es lo que me están preguntando. Esas son las dos cosas, pero vamos entonces a arrancar primero con el método de Green, que es lo que necesitan. Pero antes de usted ponerse a hacer cualquier cosa, usted lo que tiene que es escribir el operador lineal de la ecuación diferencial para empezar a trabajar sobre la teoría que nosotros ya teníamos, y ya eso ya lo hace uno rápidamente. Entonces, a mí me dicen cualquier operador lineal, que eso fue lo que vimos, es igual a un coeficiente A2, la segunda derivada más un coeficiente A1, la primera derivada más un coeficiente A sub 0, que va a terminar multiplicando a la función de manera independiente, sin derivada. Y decimos, bueno, para mi ecuación diferencial, o sea, para la que tengo, me tengo que ir hasta acá, ¿listo? Para mi ecuación diferencial, ¿cuánto vale A2? A2 vale 1, listo. Para A1, no hay primeras derivadas, no, vale A0, listo. Y A0, vale K cuadrado, listo. Primera cosa, entonces escribí, ahora chequeo. Ese operador es autoadjunto de entrada para ver si me pongo a hacer cosas o no. Y yo lo que tengo que hacer es chequear que el coeficiente, la derivada del coeficiente A2 sea igual al coeficiente A1. Entonces la derivada de 1 es 0 y justo es el coeficiente A1. O sea, de entrada, este operador L
es un operador autoadjunto. Significa, entonces lo escribo por aquí, que yo ya tengo que L es igual a L barrita, ¿se acuerdan? Y como es autoadjunto, uno simplemente después a eso lo llamábamos el operador H. Eso esencialmente fue lo que hicimos. Porque cuando no es autoadjunto, cuando estos no son iguales, entonces para autoadjuntarlo uno tiene que multiplicar el operador L por el factor de integración, el factor de peso. Entonces, el factor de peso, que ya vimos como, obvio que si esto es autoadjunto, de entrada el factor de peso me va a dar 1. O sea, uno chequea, P de X tiene que ser 1. Listo. Pero como uno tiene todas las ecuaciones que encontramos para Green en términos de que yo tenga que autoadjuntar el operador, es decir, que tengo un factor de peso y tengo que multiplicar todo por el factor de peso, acuérdese que en las expresiones le aparecen a uno el coeficiente A2 se renombra cuando lo multiplico por el factor de peso. El coeficiente A2 por el P de X lo llamamos el Q de X, pero aquí sigue siendo el mismo porque el Q de X es 1. Entonces es lo mismo que la 2. Listo, no hay problema. Y el coeficiente A0 por el P de X también se renombra, se llama R de X o cualquier otra cosa, pero en este caso es el mismo A0 y el R de X es K2. Esto porque ustedes van y agarran las expresiones finales que tenemos para calcular las cosas y dicen, ¿cómo es que es el Q? Listo. Entonces uno, para no irse a enredar, lo que hace es, o sea, como método, trabaja esto de una manera ordenada, entonces ya tiene las cosas. Entonces, simplemente ese operador que teníamos allá, ya es un operador conjunto, lo llamamos el operador H. ¿Qué significa entonces? Aquí tenemos el operador en la forma autoadjunta, ¿se acuerda que eso ya lo estamos escribiendo en Bessel y todo? Este es el operador H en la forma autoadjunta y mi ecuación diferencial que tengo allá arriba simplemente va a ser escrita, que es una ecuación diferencial no homogénea, va a ser igual a H por F de X igual a G de X. Ojo, nosotros siempre escribíamos, o sea, terminábamos escribiendo para esta H, escribíamos con F de X, escribíamos H de X, pero H de X es simplemente P de X por G de X. O con eso, porque eso va cambiando el nombre de ahí para adelante. Pero entonces, esa sigue siendo la misma G de X. Listo. Dije, como este es un caso fácil, que no tengo que ponerme a buscar factor de integración para hacer esto rápido y no botar mucho tiempo en el álgebra como para que ustedes repasen toda la teoría de esto. Entonces, ¿qué es el método de Green o el método directo? Agarre la ecuación diferencial, reemplaza su función. Entonces, en el método de Green voy a reemplazar f de x, la voy a reemplazar por la función de Green, ahora con una variable parametrizada que llamamos x prima, o sea, la f de x la reemplazamos por g de x prima, y la g de x, en este caso la g de x, pero en realidad era la h de x lo que uno reemplazaba, entonces esto igual a esta, y esa se reemplaza por el delta de Dirac de x menos x primo. Eso es todo lo que hay que hacer y escribe uno de nuevo la ecuación diferencial, o sea, con el operador. Entonces, eso fue lo que hacemos y escribimos la ecuación que tengo escrita acá. O sea, hicimos el simple reemplazo. Listo. Escribimos y aquí vamos a empezar el método directo o el método de Green. ¿Cómo arranco? O sea, ahí escribe eso, para trabajar con el método de Green. Entonces, como yo tengo varios casos con la delta de Dirac, tengo cuando x es igual a x prima, la delta valdría 1 o infinito, pues si estaría, si no está normalizada. Entonces, vamos a usar es el caso en que x es diferente de x prima, porque nosotros sabemos resolver ecuaciones homogéneas. Y cuando x es diferente de x prima, la delta vale 0. Entonces yo lo que voy a terminar con el método de Green es resolviendo, o sea, para la función homogénea para el operador autoadjunto que uno encuentra por la ecuación. O sea, el operador H. H de gx' igual a 0. Pero como el operador autoadjunto que tenemos H es el mismo L, entonces simplemente es escribir la ecuación diferencial que teníamos arriba sin la g de x, o sea, escribiendo, homogeneizándola aquí. Entonces, así uno arranca con el método de Green. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo que sigue, hay que resolver esta ecuación diferencial homogénea. Es decir, hay que encontrar la función de Green de x
X'. Bueno, si yo miro esta ecuación, esta es una ecuación de un oscilador, ya la hemos hecho, pero vuelvo a repetir, vamos a analizar los casos. Entonces, usted puede ir rápido, sí, sí, a menos que uno le diga explícitamente que haga toda, encuentre la solución general. Pero la idea, uno puede separar los casos para no tener muchos problemas, si quiere. Y si no, pues simplemente ya sabe que esta es la ecuación, como este es un, fíjese que a uno ya le dijeron, ya le restringieron esto. Esto, K cuadrado, es una constante real, no va a ser imaginario, o sea que esto no va a dar negativo, o sea que no voy a tener soluciones reales, exponenciales reales. Y además, la idea es que no sea cero, porque si es cero, entonces voy a tener problemas. Entonces, como a mí no me pidieron nada, no me dijeron, empiece a analizar los casos aquí, porque yo tengo que resolver esta ecuación diferencial homogénea de acuerdo a la condición de entrada. Me dicen K constante real, listo, eso no puede tener cosas imaginarias, descarto entonces que esa ecuación va a aparecer con un signo menos, y de una, esa es la ecuación del oscilador, del oscilador armónico, o sea, las soluciones oscilatorias. Entonces no me pongo a perder tiempo ahí, porque estos métodos son largos. Entonces, para que no les pasen el parcial, porque algunos eso es lo que les termina pasando, se empiezan a meter a demostrar cosas por ahí que no son necesarias y después no les alcanza el tiempo. Y al final, lo más importante, no lo alcanzan a resolver bien, y ahí es donde se tiran el parcial en detallitos. Bueno, entonces, de entrada yo tengo que encontrar la solución, ya digo, bueno, ¿eso qué es? La solución en senos y cosenos. Listo. Entonces es A, el coeficiente con X', coseno de X. O sea, tengo que resolverlos para X. ¿Y dónde va a estar la variable? Fíjese en la forma de la solución, que esto es lo importante. La función de Green es G de X'. ¿Dónde está la primada? En los coeficientes de la expansión, mire. Y en las soluciones de esa están la variable sin primar, es decir, queda A X' coseno de KX más BX' seno de KX. Pero yo tengo que dividir esta situación, porque acuérdese que voy a tener un problema, una discontinuidad en el caso que X sea igual a X'. Entonces, yo lo que tengo que hacer es partir la solución en dos intervalos. Un intervalo que la variable X vaya de 0 a X'. En realidad, esto hay que quitarle, yo le puse aquí el igual, pero no, porque después tenemos que analizar eso. Entonces, un intervalo que sea desde 0, que X iría desde 0 y menor que X', y otro intervalo desde X' hasta L, cubriendo todo el intervalo de la función X. Pero estamos excluyendo, mire, en este momento el caso en el que X es igual a X', porque ahí es donde tenemos problemas, ahí es donde la delta de Dirac es infinito, ¿cierto? Ahí tenemos una discontinuidad, entonces una singularidad, entonces pilas con eso. Por eso uno propone las dos soluciones, son exactamente igual la forma de la solución, mire. Es esta. Y como están en intervalos distintos, renombramos, ponemos los coeficientes con otro nombre para no ir a meter la pata. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que encontrar la forma explícita de la función de Green, por todo lo que me están pidiendo. Acuérdense que es lo primero que están pidiendo, encuentre la función de Green. Entonces, ¿qué me toca hacer? Evaluar las condiciones de frontera. ¿Se acuerda que uno, y lo discutimos por ahí en la clase? Entonces, yo tengo las condiciones de frontera para la f de x, pero esencialmente yo lo que hice en la ecuación diferencial es reemplazar la f de x por la g de x, x'. Y la idea es que yo voy a hacer que esta g de x' cumpla las mismas condiciones de frontera que la función f de x para los valores de x. Entonces, mire lo que uno hace. Entonces, la primera condición que nosotros teníamos para no devolverme es que g de x, cuando es igual a 0, eso valía 0. Listo. Pero entonces eso significa que g de x0, o sea 0, x' es 0. Listo. Primera condición de frontera. ¿Y qué me dice eso? A ver, ¿cuál de las x es igual a 0? O sea, estoy en este intervalo de acá, estoy aquí, arriba. Entonces, y me dice eso es igual a 0, o sea que cuando reemplazo x igual a 0, esto es 1,
coseno es 1 y esto es 0, usted se va. Entonces, la única manera que esto se da es que el coeficiente, mirando la ecuación de arriba, el coeficiente a de x' sea 0. Ya evalué el primer coeficiente. Ustedes ya son unos expertos en esto, ya han evaluado en el parcial pasado cosas así, pero voy despacio como para que entiendan la dinámica. Bien, seguimos. La otra condición de frontera de la f. Entonces, acuérdense que eso es lo que uno está haciendo. Entonces, f en L, dije que era igual a 0, entonces yo lo que tengo que decir, f de g de L x' es igual a 0. Eso es lo que tengo que hacer. Ah, listo, aquí la escribo sin ningún problema. Y ojo, ahora ¿dónde está la L? La X vale L, o sea que de mi solución propuesta, aquí está, es para este intervalo. Cambiémosle el colorcito a este. Entonces, es este intervalo. Es decir, es la condición donde los coeficientes yo los llamé Cx' y Dx'. Y escribo la condición. Entonces, simplemente C de x' coseno de K por L más D de x' seno por K, seno de K por L igual a 0. Es decir, despejo uno de los coeficientes en términos del otro, eso no es muy complicado, simplemente me dice que C de x' es igual a menos d de x' tangente de KL. Pues, despejando ahí. Conclusión, entonces, yo escribo mi función de Green ahora de esta manera. La g de x quedaría, entonces, b de x', seno de kx en el intervalo entre 0 y x', y d de x', seno de k x menos L coseno de KL. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hice? ¿Alguno se le ocurre? Porque yo no tenía, en la otra tenía era coseno de X y seno de KX. ¿Y cómo así que me aparece seno de X menos L sobre coseno de KL? ¿Qué fue lo que hice? Lo reorganizó para usar el seno de una resta. Exacto. Lo reorganicé, o sea, ¿qué hice? Terminé escribiendo la tangente, como tengo que meter la constante allá, entonces escribo la tangente como seno de KL sobre KL y reorganizo las cosas para tenerlo como el seno de una resta. Ya, o si quiere, si a usted le gusta escribir las cosas largas, pues la deja largo. O sea, no hay problema. Yo simplemente evalúo qué hace. O sea, lo que pasa es que entre más condensado está, más simple esté, uno puede evaluar las cosas más rápido. Entonces, eso fue lo que hice. Ya tenemos en este momento la función de Green con las condiciones de frontera. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Seguro, así tenga unas condiciones diferentes, el problema sea diferente y todo, que esa función de Green con las condiciones de frontera aún le van a quedar coeficientes por determinar. El coeficiente B y el coeficiente D. ¿Y qué uso para hacer eso? ¿Qué se le ocurre a alguien? ¿Qué se usa para poder? Porque ya agoté las condiciones de frontera. Entonces, ¿qué necesito para poder determinar los coeficientes en el Las, método de Green? las restricciones que podemos aplicar sobre la función de Green, la de la continuidad y la discontinuidad de la derivada. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y ese es el método. O sea, tengo que aplicar continuidad de Green y discontinuidad de la derivada de Green. Ya lo tengo escrito acá. O sea, simplemente es evaluar. Entonces, simplemente en la continuidad g de x llegando cuando x es igual a x' más epsilon, o sea, por la derecha estoy llegando a la función, ¿cierto? Y es igual a g de x con x igual a x' menos epsilon llegando por la izquierda. Es decir, vengo de arriba hacia abajo. Entonces, pilas, porque yo tengo que jugar con eso para escribir bien las cosas. Entonces, la de la izquierda es la de arriba, llegando por la derecha, o sea, de arriba. Es decir, es esta. Y esa es la que tengo que usar. Entonces, fíjese que aquí escribí este intervalo. Ah, listo. Y la de la derecha, entonces, es esta. ¿Listo? Entonces, simplemente igualo las dos cosas y simplemente estoy diciendo cuando x es igual a x' más epsilon, o sea, hace uno el límite y todas las cosas cuando epsilon tiene 0 y listo, ahí lo escribí, o sea, uno no le pone ya, simplemente reemplaza. Donde estaba x en las soluciones la reemplaza por x'. Y ojo que, entonces fíjese la diferencia, pilas.
para los que no están muy duchos con eso. Fíjense que aquí, en la expresión, yo tengo K, seno de K por X menos L. El coeficiente es D de X', ese se deja como tal. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Reemplazar la X por X' más epsilon, pero se supone que uno tuvo que tomar límite ahí en la continuidad, listo. Entonces, reemplazo, ya sabemos que lo que hay que hacer es reemplazar la X por X'. Entonces, fíjese que la X de arriba la reemplacé por X' y lo mismo va a pasar para el lado derecho, que sería la de arriba, entonces que es KX, ahora queda K de X'. Listo, me queda esta ecuación, pero aún no puedo hacer mucho porque aquí tengo estos dos coeficientes siguen existiendo, entonces todavía no soy capaz de resolver la cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar la otra condición sobre las funciones de Green, que es la condición de discontinuidad en la derivada, ¿cierto? Y la expresión que uno tiene para esto es esta que tiene aquí. La primera derivada con respecto a x de la función de Green, cuando x tiende a x', pero viniendo desde arriba, o sea, por la derecha, menos la derivada de g de x, x', cuando x tiende a x' por la izquierda, está escrita así. Ojo que hay que tener ese orden para poder evaluar de acuerdo a las condiciones de arriba, y eso es igual a 1 sobre qx', o sea, poniendo. Y entonces, ¿qué? Pero nosotros, por eso hay que escribir todo al principio. Yo ya dije, Q vale 1, o sea, lo que no, porque la expresión que nosotros encontramos fue para Q, no para 2, pero resulta que en este caso Q sigue con A2 y vale 1. Entonces uno ya simplemente usa lo que ya sabe y lo escribe. Entonces, ojo que está aquí, esto vale 1, escribo el 1, o sea que me queda y derivo, pues eso es lo que tengo que hacer. Las expresiones que tengo arriba, acuérdense que esta es la de la derecha, la de abajo, la que teníamos abajo, véala aquí, y esta es la de arriba, que es la de la izquierda, véala aquí, estoy restando, derivé, acuérdense que estaban con senos, entonces ahí está derivado y es igual a 1. Listo. Entonces tenemos eso, pero nosotros podemos, acuérdense que tenemos dos ecuaciones, o sea, ya tenemos esta, pero ya teníamos la ecuación de la continuidad, o sea que teníamos una relación entre, podemos reemplazar D' con B', o sea, la idea es reemplazar el uno con el otro para quedarme con solo uno de estos. O sea, estoy en la ecuación de la discontinuidad, pero yo con la ecuación de la continuidad puedo reemplazar B' entre módulos de D, despejando, listo. Yo no me puse a escribir toda esa carreta ahí para no alargar esto, pero esencialmente eso fue lo que hice. Entonces, despejé y me queda esta expresión aquí. Listo. Y bueno, hay que simplificar eso. Entonces, simplificando, le queda uno. Entonces, ya uno simplifica esto y vamos a obtener una expresión para el D de X'. Fíjense que en todas partes evaluamos, fíjense que cuando yo hago esto, aparece X', no aparece ninguna. Aquí está X', en todas partes. O sea, me va a quedar un coeficiente de en función de X'. Simplificando, como dije, aquí hay una algebrita no muy difícil, pero sí se lleva un par de renglones que creo que no era necesario. Como ya tengo esta, entonces simplemente uso esta para encontrar la de B. Como tengo la otra ecuación, o sea, tengo un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, simplemente es la misma historia. Ya teniendo una, encuentro la otra. Como dije, ahí hay una pequeña álgebra, pero ahí les queda para que la hagan. Entonces, queda B de X', seno de K, X' menos L sobre K, seno de KL. Listo. Finalmente, entonces, después de hacer todo este carretazo, encuentro la función de Green, que era la pregunta. Función de Green. Véala aquí. O sea, reemplazo que tenía arriba, ¿qué hice? Encontrar los coeficientes, entonces me devuelvo lo que tenía por aquí escrito arriba. Esto, ¿qué fue lo que hice con toda esta parte de las condiciones de discontinuidad? Determinar los coeficientes B y X'. O sea, mire que es la misma función, pero ya los coeficientes están explícitamente determinados. Entonces, ya tenemos la función de Green, que era una de las preguntas. ¿Qué me van a pedir? ¿Qué sigue? Necesito encontrar la función f de x. Y entonces recuerden que nosotros habíamos escrito la expresión para f de x. Entonces eso era
Entonces, ojo, es la integral sobre x' de la expresión que nosotros teníamos de la teoría de x'. Entonces x' va a recorrer en el mismo intervalo que recorrer x. Entonces aquí, esto es para que uno le puse explícitamente la variable para que después a uno no se le olvide con cuál la está considerando. Entonces simplemente la integral es sobre x', entonces estoy diciendo que va desde x' igual a 0 a x' igual a l. G de x'. Listo. Ojo que si aquí, si no, si hay factor de peso, entonces sería P de X por G de X', porque a uno le termina dando la H de X' y entonces eso simplemente es P, aparece el factor de peso. Entonces, pero como es uno, no aparece. Listo. Entonces queda directamente la G de X'. En nuestra expresión nos había quedado G complejo conjugado de X' X, pero fíjense que esta función G de X, X' medio real, o sea que no va a importar, o sea, va a ser la expresión que tenemos arriba. Listo. Y queda este otro término, que es el que tenemos con qué jugar, que está escrito así. Q complejo conjugado de X por F de X'. Bueno, yo creo que era que un X' aquí, ¿cierto? F de X', la derivada de G de X', pues complejo conjugado G de X', evaluado entre X' igual a 0 y que X' igual a L. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que a uno decía. Pero fíjense que esto va a quedar muy fácil de evaluar. ¿Por qué? ¿Y cuál era esta? ¿Se acuerda que teníamos diferentes condiciones de frontera y escribimos la función f de x? Cuando nos daban la función, evaluaban los extremos y anulaban. Cuando tenemos la función y la primera derivada que da 0. O sea, entonces esta expresioncita, esta de acá, va variando de acuerdo a las condiciones de frontera, pero esta es la simplificación ya para cuando me dan las dos condiciones de frontera que me dieron. Es decir, cuando yo tengo f de 0 y f de l igual a 0. Me dieron fue la función y entonces nosotros simplificamos la expresión. Acuérdate que uno en realidad tienes el rosquiano, pero aquí ya no está el rosquiano porque uno termina obligando a anular esas cosas. Lo hicimos en la teoría. O sea, entonces uno ya no empieza a escribir todo y no que reduce esto. Entonces queda este. Eso es lo que nos quedaba para este tipo de condiciones de frontera. Pero esto, cuando yo evalúo, ojo, porque aquí es muy fácil, porque f de 0 y f de l son 0, entonces cuando yo evalúo en estos extremos del intervalo, no tengo que ponerme a jugar con la función de Green, sino que el f de x' anula todo este término. Entonces, papaya, porque lo que me queda a mí para evaluar la función f de x es simplemente hacer esta integral. Listo. Perfecto. Tengo que evaluar la integral. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es mi g de x, x'? La tengo, pero tengo que partir del intervalo. Fíjese que ahora cambié el intervalo, o sea, ahora el papel de x lo está haciendo x', o sea que yo aquí cuando vengo a esta definición de arriba, para los que se me pierden, ¿dónde era que ya estaba evaluado? Aquí, sin evaluar. Entonces aquí simplemente yo voy a cambiar las cosas, o sea, cambio los papeles. Entonces yo lo que voy a llamar, lo que era X lo considero X' y lo que era X' lo considero X, o sea, cambio cosas aquí y obviamente entonces voy a cambiar el intervalo, o sea, aquí cambiaría, entonces tendría que hacer 0 o sea, X' va a ir desde 0 hasta X y en una de esas y en el otro sería desde X, o sea, estamos hablando de X' sin el igual aquí, hasta L. Entonces, simplemente invierto los papeles en la definición, eso es todo, pues para trabajar de manera operativa y no ponerse uno a mirar todas las condiciones que hay ahí arriba. Entonces, listo, tengo que hacer. Entonces, el intervalo que tengo definido es entre X' igual a 0 igual a L. El segundo sumando se fue, pero entonces tengo que partir las integrales porque tengo dos formas de expresar la función de Green en ese intervalo. Entonces, una entre 0 y X, porque acuérdense que eso era seno de X, véalo aquí, o sea, aquí está todo, mírenlo acá, seno de X, el resto es el coeficiente, entonces va para afuera.
Ahora el coeficiente, acuérdese que lo tenemos con X. Entonces se fue para afuera porque estamos integrando sobre X'. Dije, invertir los papeles. Entonces se fue para afuera el coeficiente. Entonces queda la integral de seno de X', G de X' de X'. Listo. El segundo término de X a L, de X a L, invirtiendo los papeles. O sea, vuelve y juega. Cambio, entonces este sería seno de KX sobre K, seno de KL. Eso va para afuera con la X. Véalo aquí afuera, no depende del... Y queda el de la suma de X', listo, quedó con la G de X. Entonces tengo estas dos integrales. Perfecto. ¿Qué me dijeron a mí? Encuentre, entonces la pregunta del ejercicio era, encuentre la F de X y encuentre la G de X. Por el método directo, listo, ya hice la parte A. Entonces supongamos que ese punto valía un 40%, listo, 40%. Pues obviamente uno va evaluando por partes. Entonces fíjense que hay mucha álgebra, pero en realidad las cosas son así, sencillas. Bueno, por el método de autofunciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por el método de autofunciones. El método de autofunciones lo que me dice es, tengo la ecuación diferencial, va la escrita acá, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. P de X igual a 1, Q de X es 1. Esta operador ya es el operador autoadjunto. Acuérdese que el método de autofunciones, o el método de Sturnieville, solo funciona para operadores autoadjuntos. Alguien me preguntó en la clase de que qué pasa cuando los operadores no es autoadjunto. Entonces, yo busqué en la red y lo que hay son inclusive cosas modernas con soluciones numéricas. Pero le estuve preguntando al profesor Patricio si él sabía algo, si alguna vez había visto, y él me dice que con álgebras de Lie se pueden resolver funciones con operadores no autoadjuntos, pero no vi la solución, no vi dónde está la cosa. Sería como buscar. Entonces, pero no es un método usual, digamos. Estamos hablando ya de otras cosas que son con álgebras de Lie para resolver eso. Bien, entonces, y lo más fácil, digamos, si uno lo puede resolver computacionalmente, entonces lo resuelve. Entonces, nosotros tenemos que chequear para el método de autofunciones que el operador esté autoadjuntado. Listo, pues ya sabemos que el operador es el autoadjunto. Entonces vuelve y escribe lo que... Entonces, él ya lo llamamos H, listo, y da esto. Además, o sea, el método de Sturnieville no exige que el operador sea hermítico, o sea, H es autoadjunto para usar eso. No lo exige, Sturnieville no exige nada más. Pero, aquí viene el pero. Si H es hermítico, entonces los autovalores son reales. Entonces, ¿cuál es la cosa? Si yo tengo autovalores reales, el operador termina siendo hermítico. Si el operador no es hermítico, los autovalores van a ser complejos. Entonces, esa es la diferencia en eso. O sea, que uno puede jugar de un lado para el otro con eso. Pero bueno, sigamos, porque esto es parte de la teoría. Lo que necesitamos es usar lo que sabemos. Entonces, simplemente, ¿qué tengo yo? Yo tengo una ecuación inhomogénea que está escrita aquí arriba. Está escrita aquí por separado, pero es f h actuando sobre f de x me da g de x. Ahora, ¿qué es el método de Sturnieville? Reemplazar la función g de x. Recuerde que en realidad no es la función g de x, sino la función que llamábamos h de x, es decir, g de x por p de x. Pero como en este caso coincide, entonces sí, termina siendo eso. Entonces, y lo que uno propone es que la función que aparece ahí la voy a escribir como menos lambda la función de la ecuación escrita en términos de autofunciones, es decir, lo que tengo escrito abajo. Entonces aquí simplemente es la ecuación de autofunciones, o sea, h por phi sub n de x menos lambda phi n de x. O sea, estas son las autofunciones. Ojo,
Cuando yo propongo esto, estas autofunciones no son la f de x. Después hay que escribir la f de x en términos de las autofunciones, porque lo que yo hago es reescribir la ecuación diferencial no homogénea en un caso muy particular. Y obviamente esta f no puede ser esta, porque estamos caracterizando esto. Listo, entonces esto queda escrito así, sin darle mucha vuelta. Escribiéndolo, bueno, aquí habría que, en realidad aquí hay que hacer una cosa intermedia. Recuerden que aquí tenemos un k cuadrado new, ¿cierto? Sí, ¿qué me iban a preguntar? Sí, justamente ese comentario va a ser, profe. Entonces, sí, yo aquí por escribir rápido, en realidad, ¿qué es lo que termina uno haciendo? O sea, aquí uno, para hacer esto, yo debería haber escrito esto de la siguiente manera, o sea, haber igualado esto acá y vamos a tener un k cuadrado, pongámoslo acá. O sea, aquí me quedó un k cuadrado, o sea, me lo tragué. K cuadrado phi sub n de x, listo. Eso es. Pero miren que igual la ecuación diferencial lo va a hacer despacio, va a escribir bien la ecuación diferencial ya sacando el factor común. Entonces miren que en realidad la ecuación me queda así. De 2 phi sub n de x cuadrado. Y entonces me quedaría, tendríamos k cuadrado más lambda n phi sub n de x igual a 0. Entonces, pongámosle otro nombre a este, pongámosle un gamma, y vamos a cambiarle de aquí en adelante el nombre, ¿cierto? El gamma de n, ¿cierto? Ese va a ser lo que yo voy a analizar. Entonces, va a cambiar la nomenclatura en este momento. Y lo vamos a ir haciendo aquí despacio para que miramos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta ecuación diferencial, o sea, todo esto lo vamos a llamar, y de una vez vamos a llamar todo esto gamma cuadrado, listo. Vamos a llamar todo este término gamma cuadrada. Y después toca jugar con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la ecuación diferencial, borro esta parte de acá para reemplazarlo. Ya sabemos que eso va a ser este término y vamos a llamar todo para saber qué ecuación vamos a tener que resolver, pero lo vamos a hacer rápido, que es lo que hay que hacer. Entonces yo todo esto lo renombro, esto es gamma cuadrado, phi sub n igual a 0. Esta es la ecuación del oscilador, pero nosotros tenemos que evaluar los casos de este término, porque ojo que yo aquí, yo sé que K es real, pero no sé cómo son los coeficientes todavía. Entonces, en teoría, yo tengo que analizar todos los casos posibles para esto. Acuérdense del parcial. Entonces, ojo que aquí, entonces, esto, vamos a, y podemos llamar este lambda, bueno, pongámosle gamma n. Sí. Bueno, aquí hay que cometer el error con la letra, pero simplemente vamos a llamarlo gamma n. Sub n aquí. Entonces, vamos a decir que eso sea que gamma sub n sea alfa cuadrado mayor que 0. Esa es la ecuación del oscilador armónico, pues del oscilatorio. Ya usted no se pone a dar vueltas, la escribe de una vez, ¿cierto? Entonces eso es phi sub n de x igual a c1 a la menos i alfa x por c2 alfa a la i alfa x. Listo, la escribió. No se pone, o sea, si quiere, escribe, resuelve, pero ahí pierde tiempo. Bueno, aquí lo cambiamos, entonces ya lo llamábamos, era alfa n para no meter mucho la pata. Eso sería menos beta cuadrado, vamos a considerar el caso menor que 0, y eso va a dar phi sub n, ojo que los coeficientes C3 a la menos beta x, C4 a la beta x. Listo, el otro caso. Y el otro caso, que gamma vale 0. Entonces, voy a decir lo siguiente. Entonces, el caso lineal daría esto. Si yo ya sé que eso es un oscilador y lo puedo argumentar y a mí no me pidieron que haga todo esto, yo ya sé que apenas evalúe con las condiciones de frontera, estas soluciones no pueden aparecer. Debe aparecer solamente esa. Lo puedo argumentar físicamente si no me están pidiendo en el problema que hay que encuentre la solución general intermedia. Lo puedo argumentar físicamente, listo, sí, pero tiene que, no lo tire a 0 sin decir nada. Entonces dice, solo consigue, entonces digo, la solución del problema es este caso, el primero, y no dijo nada más. No, o sea, si no va a ser el álgebra, diga, bueno, me quedo con esto por tal y por tal motivo. Listo.
Quedamos de acuerdo con eso, porque si me tira eso, yo no sé si fue que el Espíritu Santo lo iluminó o alguien por WhatsApp lo iluminó y me tiró la solución ahí. Entonces, eso es lo que necesito, que me argumente las cosas. Sin necesidad de hacer el álgebra. Pero miremos que efectivamente cuando uno hace el álgebra, las condiciones de frontera, las dos soluciones se van a anular. O volvemos aquí el mismo error que estoy arrastrando, el gamma de n igual a 0. Entonces, phi sub n es igual a 0, que queda que b es igual a 0 de la solución lineal. Eso es en el primer caso. Y cuando phi sub n de L, eso es igual a A por L es igual a 0, solo queda que A es igual a 0. Entonces, tenemos la solución trivial y significa que gamma, en este caso, gamma n es igual a 0, es decir, cuando n, este no va a ser un autovalor. No vamos a poder tomar ese como autovalor, ¿cierto? El caso, entonces, cuando arranquemos el autovalor de orden 0 no puede ser, porque llegamos al caso. Listo, vamos a la otra que sabemos que no va a dar, o sea, cuando el gamma sub n vale menos beta cuadrado. Listo, entonces, ¿qué significa? Tengo dos exponenciales reales y puse x igual a 0, me quedan los coeficientes, ¿cierto? Todo a 1, C3 igual a C4, entonces de ahí tengo que C3 igual a menos C4, perfecto. Cuando tengo psi sub n de L igual a C3, me quedaría C3. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya reemplazo en la ecuación de arriba, cambio el C4 por menos C3. Bueno, que escribo esto aquí. ¿Y qué dice? Se cambie C3. Bueno, entonces, aquí quedaría con un menos, ¿cierto? Me trague el menos. Bien, en este caso, ¿qué tengo? Que C3 es igual a 0. Para que eso sea 0, este tiene que ser 0. Otra vez, si este es 0, el otro coeficiente es 0, solución trivial. Entonces, lo que usted ya me pudo, entonces, en vez de perder tiempo, digamos, mire que yo lo hice muy resumido, lo puede hacer, o simplemente lo puede hacer de entrada si cree que no se equivoca y argumenta por qué. Entonces, ya sabemos que la única que va a sobrevivir es esta, el gamma. Bueno, cambiamos aquí por el gamma n. Alfa cuadrado mayor que 0, entonces lo mismo, ojo que son las exponenciales reales, y entonces lo que tengo en este momento es evaluar eso en si sub n igual a 0 y si sub n igual a L. Entonces obtengo estas relaciones, C1 igual a menos C2, y cuando evalúo en si sub n igual a L tendrías C1', ojo que usé esto ya en la otra, entonces tengo, resto las dos y construyo una función seno. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces la variable, como tengo que dividir el C1 por un 2i, la renombro C' y listo. Y esta es la condición. ¿Y por qué la quiero llevar a un seno o a un coseno? Porque así yo, y no dejarlas en las exponenciales, porque así yo tengo esto es 0 y así rápidamente resuelvo el problema que uno siempre llega. Y es, acuérdese que si yo no logro discretizar los coeficientes, tengo que escribir la solución general en términos de integrales. Pero si en algún momento me da que esos coeficientes se discretizan, entonces simplemente ya es una sumatoria. Entonces esto es muy fácil. La única manera que esto se cumple es que alfa L es igual a n pi. Entonces ya, como dijimos de los que ya hemos hecho previamente, el caso está discreto. Fácil. Y cuando uno tiene el caso discreto, entonces la cosa va fácil. Entonces, evalúa, esto ya, como dije, ya lo han hecho varias veces, y entonces encuentran C' aquí igual a esto. Bien, lo que uno tiene que evaluar entonces aquí es el autovalor. Entonces ya este es el gamma n, ¿cierto? Igual a esto. Y hay que hallar la constante. ¿Qué queda faltando? Fíjense que yo tengo esta constante aquí, o sea, ese término al cuadrado es el autovalor. Me queda para evaluar esa constante. Entonces ahí siempre, ¿qué uso para evaluar esa última constante? La normalización. Sabemos que las autofunciones van a estar normalizadas, es lo que nosotros estamos usando, y yo te escribo mis autofunciones que parecen con este coeficiente, y obviamente, ¿qué tengo que hacer? Escribir la condición. Entonces tengo que multiplicar por el complejo conjugado
aquí está, ¿cierto? De seno, pero entonces es el mismo seno, queda seno cuadrado, algo aquí, y despejo el coeficiente, evalúo eso y me queda, finalmente el coeficiente C' sería la raíz de 2 sobre L. Entonces, hay que hacerlo. O sea, esta parte siempre hay que hacerla porque yo entonces encuentro explícitamente la autofunción. Y tenemos los autovalores, los gamas aquí. Listo, los gamas V, los autovalores. Bien, fíjense todo lo que hemos hecho y todavía no hemos contestado las dos preguntas que me pidieron. O sea, todo esto es construcción intermedia. Me preguntan la función de Green y la función f de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es que la función de Green yo la puedo escribir en términos de esto. Y la expresión que teníamos era para el complejo conjugado. Pero eso es lo mismo, pues. O sea, este complejo conjugado ahí, o sea, es porque la escribimos, pero esto es lo mismo que la g de x, ¿cierto? Inclusive está trocado ahí. Listo, porque eso va a lo mismo, es exactamente simétrica cada cosa. Entonces eso me queda la suma igual a menos 2 sobre L, la raíz de la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de seno de el coeficiente pues por x, por el coeficiente por seno de x', y aquí, ojo, que ya tengo que reemplazar todo o escribirla como habíamos escrito la otra, donde aparecía el otro término, porque yo aquí tengo, no en la cosa tengo que colocar el autovalor, pero tengo que colocar, yo había escrito esa ecuación por allá atrás, cuando tengo el término este que era el k cuadrado, entonces tengo que jugar y reintroducir este k cuadrado aquí para que eso funcione en la expansión. Eso estaba escrito de manera general en la ecuación que teníamos para expresar la g de x. Listo, ya tenemos la g de x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Expandir la f de x. Listo, con la expresión que teníamos. ¿Y por qué me quedé solamente con esta primera parte? Porque ya nosotros mostramos que para las condiciones de frontera que nos dieron, el otro sumando era 0. Ya lo hicimos por allá arriba, no vamos a volver a escribir eso, pero usted me puede poner aquí. Acuérdense, esto ya se anuló porque eso se anula con las condiciones de frontera. Y entonces, ¿qué me queda? Fíjense que arriba habíamos escrito, aquí ya reemplacé, habíamos llegado que f de x era igual a la integral de x', así igual a 0 a x' igual a L, ¿cierto? De g de x', y teníamos la g, si quiere, complejo conjugado de x, x', x, de x'. O sea, pero todo eso, entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Reemplazar todo esto por lo que ya teníamos. Si el otro término ya había mostrado que era 0. Entonces, yo ya escribí la función de g de x', la tengo escrita acá. Simplemente escribo esto en términos de y tengo esto, g de x'. ¿Qué puedo hacer? No me dieron la función g de x'. O sea que simplifico un poco la expresión, pero me tiene que quedar una integral y eso fue lo que efectivamente hice. O sea, simplifiqué la expresión y simplifico la integral de tal manera que me quede la sumatoria y me quede 0, la integral de 0 a x de g de x' seno de n pi sobre L x' de x'. Si me dan la función de f de g de x', tengo que evaluar esto. O sea, para completar el problema, evaluar y ahí puedo comparar la una y las dos cosas. Bueno, conclusión. Mire, ese es el método. ¿Qué es lo que va a variar en una u otra cosa? Va a variar la ecuación diferencial y y entonces, ¿qué va a variar? El álgebra. O sea, las ecuaciones diferenciales y lo que me va a pasar, esto aquí que aparece, sí, cuando me aparece el oscilador, esto lo resuelvo rápidamente, lo puedo escribir rapidísimo, entonces no pierdo mucho tiempo. Si no me dio la ecuación del oscilador, o sea, no es tan, por eso uno escoge, digamos, estas cosas, no por, es para no demorarnos mucho con el álgebra aquí. Entonces lo que me toca hacer es más carpintería, pero el método es exactamente lo mismo. Entonces, preguntas al respecto. Inquietudes. Escucho. Profe, sí, no me queda claro cuando hacemos la expansión, pues para encontrar la función de Green, cuál es el autovalor por el que dividimos en la expansión. ¿Cuál es el autovalor en que dividen? Listo, te voy a mostrar. Mirar, yo hice ese análisis en la clase. Yo escribí la ecuación generalizada. Vengamos acá.
Cuando yo, esto es de la clase, esto está rayado fíjese que cuando uno escribe, bueno, en realidad aquí hay un problema de notación, o sea, este H, o sea, este sería con la derivada, este sería, digamos, cuando yo puedo escribir. Ah, no se está viendo, sí, perdón, gracias. Sí, claro, esto hay que decirle, darle la orden. Gracias. Bien, hay que tener cuidado con esta notación, porque el problema que uno tiene con esta notación es que uno cuando escribe el operador, o sea, cuando uno tiene el operador L, uno tiene todo, exclusive el término independiente. Entonces, cuando yo escribo H normalmente, yo estoy incluyendo el término independiente, es decir, el término con el R. Eh, pero lo que hacen algunos, y ese es el problema, y por eso me enredé, es que cuando escriben H, están pensando solamente, el término que tiene la segunda derivada y la primera derivada, no el término independiente. Entonces, cuando yo puedo escribir eso, fíjese que tengo el término independiente, se supone que autoadjunté, o sea, este era el L por el autoadjunto, o sea, es por la forma de escribir. Eh, aquí tengo este coeficiente, que aquí se llama mu. Esto era la mu, p de x y aquí el g de x. Listo. Entonces, cuando eso es una constante, ¿qué era lo que nosotros teníamos aquí? Este era lo que nosotros teníamos aquí. Esto era más k cuadrado. Entonces, todo ese término se llamaba k cuadrado. Entonces, lo que yo dije esa vez es que de manera general, o sea, la expansión para la función de Green se puede escribir así, ojo, que esa tiene que ser una constante. G de x', x es igual a la sumatoria de el autovalor menos esto que tenía acá, pero este menos, así, menos mu se llama k cuadrado, o sea que aquí quedaría k cuadrado. Entonces, esta es la expansión, la forma como escribimos la expansión para escribir la expansión de los casos de Green. O sea, eso viene, digamos, de lo que hicimos en la clase. Mire aquí con la integral. Entonces, eso es lo que yo estoy usando. Entonces, hay que tener cuidado porque yo venía aquí y dije, el problema es o sea, la diferencia que muchos no incluyen en el operador el k cuadrado, o sea, el término independiente, pero eso no es correcto. Entonces, cuando yo voy a conciliar lo que tengo escrito allá con lo que viene, ¿por qué? Porque nosotros llamamos el operador L inclusive al del término independiente. Entonces, ahí hay una ligera diferencia, pero lo que uno sí tiene que tener, cuando voy a usar la expresión de Green, lo que usted tiene que tener en la cabeza, esa que yo les escribí, simplemente es que, volvamos aquí abajo, es que la expansión en funciones de Green, aquí va, cuando el término independiente está y tiene una constante, yo tengo que escribir las funciones, las autofunciones, el producto de las autofunciones abajo, los valores y más, en ese caso teníamos menos, acuérdese que en esa expresión que aparecía era un menos, un mu, entonces nosotros en esta expresión teníamos los autovalores al cuadrado menos ese mu, pero ese mu es k cuadrado, entonces uno simplemente reemplaza esa expresión que hay ahí, o sea, decimos eso es k cuadrado, entonces aquí están los autovalores y quedaría k cuadrado. Cuando no está ese término independiente, o sea, no aparece, simplemente esto es cero, o sea, entonces, cuando yo me quedo solo con las primeras y segundas derivadas y no tengo el otro, y en el otro lado está el lambda con eso, no aparece nada aquí. Eso es la única diferencia. Entonces, es simplemente por eso. Y lo que les dije es que hay un problema en notación de lo que algunos llaman el operador adjunto, que no está incluyendo la parte independiente, pero en realidad, si yo autoadjunto el operador, uno debería llamar todo H completamente. Esa es la diferencia con lo que aparentemente estaríamos ahí, ¿cierto?
Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que dije? En funciones de Green solo queda abajo con las autofunciones si el R, o sea, el coeficiente a cero termina siendo cero y el R es cero. Ya. Entonces ahí simplemente queda la autofunción en esa expansión. Si el lazo y por consiguiente el R es diferente de cero, entonces abajo lo que hay son las autofunciones, los autovalores al cuadrado más el cuadrado perdón, más la función que tengo ahí, o sea, la constante que tengo ahí. Entonces, en este caso sería k cuadrado. Esa es la forma de definir la expansión de Green en términos de autofunciones. Listo, ¿te quedó Sí, claro? sí, profe, sí me queda claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Dime, Santiago. Yo, Bueno, no sé si es Santiago, no sé quién está hablando. soy Emanuel. Emanuel. Yo tengo una pequeña duda con la constante K. Es que al Sí, principio nos decían que esa constante es positiva, ¿cierto? Que esa sí, constante es real, diré. Es real, ¿cierto? sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto cambiaría el ejercicio si no nos dijeran eso, teniendo en cuenta que esa constante es elevada al cuadrado? Esa constante, fíjate que si la constante no es real, es compleja y está elevada al cuadrado, esencialmente no cambia el ejercicio como tal. ¿Sabes dónde vamos a tener problemas? Tendríamos problemas en la ecuación diferencial. No es que íbamos a tener problemas. Si esa constante es compleja, los otros casos, acuérdate que yo dije, el caso cuando es mayor que cero, igual a cero, dan las soluciones triviales. Entonces, cuando esa constante no es real, los otros casos sí no se van a anular, o sea, no van a dar las soluciones triviales. Eso es lo único que diferenciaría la cosa. Entiendo. O sea que ese término es como la base, como para uno tragarse el pedacito que usted nos decía. Claro, exactamente. Porque Ah, si el coeficiente no es real, no puedo decir eso que yo dije para uno decir, votar eso ahí, que esa es la ecuación del oscilador, ¿cierto? Del oscilador, que son las senos y cosenos, y que las otras se deben anular. No, porque si eso es complejo, entonces eso puede dar, eh, o sea, no necesariamente puede ser la condición no es el oscilador. O sea, el oscilador es cuando esa constante es real. Ese es el problema. listo, profe. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Profe, una duda. Sí, dime. Usted deja indicado f de x como una integral con la función de Green. Sí. Eh, ¿Cómo, en caso de que tuviéramos que resolver esa integral, cómo diría el enunciado? Listo. Entonces, por ejemplo, yo cierro aquí y me voy para allá. Entonces, normalmente lo que uno hace, y a veces eso es lo que, entonces uno puede colocar el enunciado de la siguiente manera. Yo digo A sea, por ejemplo, sea g de x igual a x, o sea, o también puede ser, o cualquier cosa, sea g de x igual a coseno de x. ¿Qué es lo que yo tengo que poner cuidado? Entonces, cuando yo tengo esto, yo tengo que reemplazar esto acá, que yo no les vaya dependiendo de qué tan largo sea el ejercicio. Entonces, normalmente lo que uno hace, o sea, uno cuando va a tirar el ejercicio, ¿qué va a definir aquí? Es que yo no les vaya, que aquí no les vaya a quedar una integral que los vaya a enloquecer, ¿cierto? Que la integral se pueda resolver por partes o con los métodos más o menos simples. O sea, yo no tengo ninguna restricción sobre la función, que sea bien comportada. Pero si me pongo a poner esto a la loca aquí y yo quiero que me resuelvan el examen en 2 horas y yo les pido, o sea, para poder resolver todo, lleguen a la solución completa, o sea, evalúen la integral, entonces, ¿qué pasa? Si yo, dependiendo de cómo es la forma funcional aquí, esto se puede resolver fácil o esta integral puede ser fácil o difícil. Entonces, por ejemplo, si esto vale 1, g de x puede valer 1, listo. Claro que eso no es, sí, claro, queda inhomogénea, pero con una constante, pues
Listo, entonces queda para evaluar esta integral de seno, que es fácil de evaluar, pero como dije, dependiendo de las funciones que uno coloque, la integral que va a aparecer aquí va a ser fácil o difícil para resolver integrales. ¿Listo? La otra cosa es pilas con esto. Este problema está fácil en el siguiente sentido, que lo tenemos muy bien acotado con la variable x, ¿cierto? Es decir, x va entre 0 y L. Tengan cuidado que puede haber problemas donde la variable vaya a infinito, ¿cierto? Y que uno cuando aparezcan las integrales, porque fíjense que al final eso va a ser una integral, ¿cómo voy a evaluar esa integral? Entonces, hay un método cuando uno tiene problemas con las integrales que van a infinitos, que hay que evaluarlo por el método de la integral de Riemann-Lebesgue. Repasen o busquen ese método por si de pronto les aparece una integral ahí que tengan que usar la técnica o que la tengan a mano, ¿cierto? Para resolver integrales cuando van hasta infinito. Y eso cuando aparece, cuando yo tengo condiciones de frontera, digamos que el x se va a evaluar en infinito y tengo cosas allá o tengo, cierto, por ejemplo, que yo no, que la función que quiero encontrar, la f de x, en el infinito no está definida. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué pasa si mi función f de x, cuando la quiero evaluar en el infinito, es una función seno de algo, ¿cierto? De alfa x. ¿Qué pasa cuando x vale infinito? ¿Cuánto vale la función f de x? Y ponga que alfa es una constante, ¿cierto? Conocida. ¿Cuánto vale alfa, f de x en el infinito? ¿Quién me responde? Indeterminado. Queda indeterminado. Lo de alfa x no es infinito, sí, no. Entonces, ojo con eso. Ojo con la palabra indeterminado. ¿Qué significa? Recuerde que seno es una función periódica. Entonces, el valor sí es indeterminado en el sentido de que no sé cuánto es, pero es un valor acotado, porque las funciones seno y coseno en el infinito va a ser un valor. O sea, yo sé que seno de alfa x con esto infinito va a ser un valor entre -1 y 1. O sea, es un valor acotado. Va a estar entre esos dos valores. Lo que pasa es que no sé cuánto es. Sí me hago entender. Ese valor indeterminado no es que me esté dando infinito o cero, nada. Es que no lo conozco. Es decir, este valor es indeterminado, pero está acotado. Entonces, ojo que cuando yo tengo que evaluar cosas con estas funciones trigonométricas y tengo, por ejemplo, esto evaluado y necesito evaluar en el infinito y tengo que evaluar una función trigonométrica en el infinito, entonces voy a tener, el valor está indeterminado pero acotado. Entonces ahí tengo que usar el método de Riemann-Lebesgue para determinar cuánto vale la integral. ¿Listo? Entonces yo no les estoy pidiendo que lo demuestren, sino que si en algún momento les aparece eso, usted tiene que decir esta integral evaluada, entonces repase busque por cómo es que el método de Riemann-Lebesgue y justifique. Entonces, cuando esto, entonces la integral da tanto por este método. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que vaya a aparecer eso en el parcial, pero que no les vaya a pasar lo del parcial pasado, que se los canté. O sea, les dije, demuestren esto, y porque el parcial fue fácil. O sea, uno encuentren el rotacional de un rotacional, encuentren la expresión y encuentren el rotacional de una función a de x, ¿cierto? Por el gradiente de un vector, ¿cierto? El gradiente de otra función así, o sea que esto que es un vector. Y
busquen estas cosas, porque estas eran las dos expresiones que tenía que usted. Yo no le pedí que me demostrara esto en el parcial, yo le dije, no tiene que demostrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Esto, usando estas expresiones en el parcial, le dije, dígame de dónde la sacó, eso lo saqué de tal cosa, o fue lo que usted puso en clase y esto da tanto, y efectivamente da tanto, listo. Entonces, lo que tenía que hacer era usarlo. Lo mismo estoy diciendo aquí, pilas con estas evaluaciones cuando la variable se va hasta el infinito, porque el valor está indeterminado, pero es un valor acotado. Entonces, yo sí puedo evaluar la integral. ¿Cómo? Con el método de Riemann-Lebesgue. Entonces, usted simplemente va y repasa cuál es el método para saber cuánto es la integral y me dice, la integral vale tanto. ¿Estamos? Profe, ¿puede Sí. escribir ese segundo apellido, Libesque? Es que no lo encuentro. Lebesgue. Así. Gracias. Creo que es así. Creo que es así. Yo me tengo que... Ahora, no estoy diciendo que lo vaya a poner, sino que, o sea, uno a veces tira las condiciones de frontera y de pronto se le chispoteó. O si no, pues alguna cosa, si la cosa está muy así, simplemente dejo para que dejen la integral sin evaluar, pues indicada. Pero la idea es que lo busquen, porque eso, generalmente eso va a aparecer. O sea, y probablemente, ¿por qué? No estoy diciendo que los pongan en el parcial, pero ese tipo de cosas en el infinito van a aparecer en alguna parte de aquí a final del curso. En algún problema va a aparecer. Entonces es mejor que de una vez busquen el método. Así yo no lo vaya a evaluar en este momento en el parcial. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene más preguntas, más inquietudes? Profe, mañana la misma metodología, usted se conecta un poquito antes para Sí. resolver dudas y eso. Entonces, mañana, el jueves, la misma metodología. Voy a mandarlo por correo. Ya les dije por qué no voy a usar el Classroom, porque si uso el Classroom y se pasan 5 minutos en la fecha que yo definí ahí, y eso va a pasar, me va a empezar a mandar correos. Entonces, eso va a ser casi lo mismo que es mejor control. Yo lo puedo controlar mejor por el correo. Pues porque yo allá, antes de mandárselo, tengo que definir, bueno, entonces entreguen a las 12:20 y resulta que yo empiezo a darles plazo, pero cada que lo monten, él me va a saturar a mí, porque me va a decir, fulano lo mandó después, fulano tal. Entonces, yo a eso lo controlo de una vez por el correo. Entonces, de una vez, volvamos a lo que hacemos la clase, hicimos el parcial pasado. Yo faltando 5 minutos les envío el parcial para que lo lean, para que tengan inquietudes. Y me conecto los 10 primeros minutos, o sea, 10 y 10. Si hay muchas preguntas, pues obviamente me puedo extender hasta las 10:15, hasta que terminen las preguntas, pero si a las 10:10 ya nadie preguntó nada, se sobreentiende que entendieron el enunciado, o sea, lo que está escrito allá. Y porque ese es el método, entonces que lean los enunciados por si tienen dudas sobre los enunciados y ya después yo me desconecto y eventualmente si hay una pregunta puntual, la podría responder, pero la idea es no respondo preguntas sobre las soluciones ni preguntas así, salvo que me haya aparecido alguna cosa muy rara. ¿Por qué? Porque son 20 y 20 mandando correos, empiezan a mandar correos, yo termino, no soy capaz de contestarle en un tiempo razonable. Entonces, y normalmente pues les doy hasta las 12:30 o algo así, y lo que ha pasado, porque ya les ha pasado a algunos, si están muy enredados, si alguien manda un correo o algo así, no, profe, estamos muy, yo les extiendo un poco el plazo y después a veces les mando un correo a todos, mire, entonces hasta la 1 y me lo mandan por correo hasta la 1. O sea, la misma metodología del parcial pasado es eso. Por favor, traten de organizar el examen. O sea, no es pónganle el nombre al archivo, pónganle el nombre a la hoja, vuelve y juega, es que o sea, como eso empieza a llegar correos y yo bajo y bajo y voy armando archivos, eso enreda un poco el asunto de la calificada, eso es todo. Porque entonces alguien le pone parcial de física matemática 1 y el problema es ese, que yo cuando bajé me quedaron dos con el mismo nombre, entonces me toca ir a buscar si es fulano, mengano, eso retrasa un poco las cosas. Pero si ustedes realmente son juiciosos con eso, o sea,
marcan su hoja, eso ya lo hicieron todos, y el archivo le ponen su nombre. Y así yo no me equivoco, o sea, y después no tengo que ponerme a buscar un parcial que no me apareció, porque eso es lo que normalmente me pasa. Yo igual los califico todos, pero después cuando empiezo a pasar nota es que digo, fulano de tal no tiene nota, ¿aquí qué pasó? Y me pasó, por eso lo estoy diciendo, me pasó. Y lo encontré, claro. Entonces, ¿por qué? Porque justo había llegado sin nombre o le puse el parcial de Pedro y resulta que había dos Pedros y yo, ¿cuál es cuál? Entonces, pues no era el caso, no hay ningún Pedro en el salón, pero eso puede pasar. Entonces, marque su examen y listo. Si no, no hay ningún problema y eso yo puedo hacer todo más expedito. Eh, el examen está planeado para 2 horas y fíjense que yo en realidad no les pongo cosas demasiado complejas, demasiado largas en carpintería. Para eso están las tareas o para eso está el taller. Entonces, esa es la idea. Y entonces, no, si no hay ninguna otra inquietud, nos vemos el jueves. Listo. Profe, yo tengo una inquietud, pero es de un ejercicio particular que estaba intentando resolver. Si se lo puedo mostrar. Sí, Eh, dale. sí, deme un segundo. Voy a presentar. Listo, dale. Teníamos la base, ya me están viendo. Sí, Bueno, entonces teníamos la base discreta de Fourier, la de E a la I, N, Pi, X sobre L. sí. Pero esta está normalizada, pues aquí ya está el factor, entonces simplemente estoy haciendo el Estás producto encontrando, interno. estás encontrando, sí, estás haciendo el Estoy demostrando la condición de ortogonalidad. corre, Para el caso en el que n es igual a m, pues tomando dos elementos de la base distintos, ya probé que era cero. Pero tienen problemas cuando n es igual a m. Entonces, vamos por pedacitos, por partes. Entonces, simplemente tengo esta expresión. Bueno, me dicen que la variable x está definida entre c y c más 2l. sí. Listo, entonces simplemente reorganizo la expresión. Este 2 lo bajo y me quedaría como a la i 2n pi sobre el x y hago una sustitución simple. Entonces digo una w, que sería todo este exponente y el de w. Entonces lo único que hago es redefinir los Los extremos, límites, eso, sí, los los límites. límites de la integral. Bien, bien, hasta ahí todo bien. Listo, soluciono, ya esto lo verifiqué varias veces, siempre llego a la misma solución. El lío está en que cuando lo evalúo, llego a esto, C más 2L, y esto al separarlo me queda como I a la 2N pi sobre L, y Sí. aquí me queda un E a la I 4N pi. Y 4NP. Sí, pues porque aquí se Es, me va este 2 con sí. este 2 un 4, este L se me va con esta L y me queda E a la I 4N pi. Y eso no Listo. es uno, vos lo tenías como si fuera uno. Este número es el número complejo, pues esta es una representación de uno Claro. entonces Y, esto se me vuelve unos. ¿Estamos de acuerdo? sí, estamos de acuerdo, eso es uno. Y entonces cuando esto se me vuelve uno, ya toda esta expresión se me vuelve cero, porque esto de aquí es igual a esto de aquí, entonces si lo resto se me vuelve cero. Y Entonces, entonces ya entiendo lo que está pasando. O sea, te está dando el coeficiente de normalización, te está dando, cero me está dando te está nulo. dando cero. Pero entonces tiene que haber un problema en la evaluación en alguna parte. O sea, Ya, sí, ya entiendo. ya he tratado, ya lo he verificado varias veces y por el lado en el de M distinto a M, pues tomando dos elementos distintos, llegó aquí a cero, no hay ningún problema. Cero, esa es la condición de ortogonalidad. Ahora es el coeficiente de normalización el que no debe, pues, o sea, Entonces, yo lo que digo es que hay que mirar todos los reemplazos bien. O sea, si querés me lo mandás después y yo lo trato de resolver. Pero la idea es que, o sea, si uno evaluó bien, lo que vos tenés, o sea, la evaluación está, pues yo estoy, que hiciste bien la evaluación y esto sí, eso va a ser uno. O sea,
y vos tenés razón, si estos dos son iguales, pero puede ser que haya un error en la Hay evaluación, un error. Listo. en algún reemplazo, que faltó alguna cosa, porque mira, basta con que aquí tenga un terminito distinto que yo no pueda sacar por un factor común aquí, o sea, puede quedar un 2 aquí. Con que quede un 2 aquí ya el Ya problema todos de no, año, sí. sí. Entonces, por eso te digo, puede ser algo en un reemplazo, en un cambio de los límites, algo así, porque no tiene, vos tenés toda la razón, no puede ser cero el factor de normalización. Entonces, Listo. Entonces lo volveré a revisar y le y comento. después me escribe y sí, si tiene que haber algún error en alguna parte, porque ese es muy común. Listo, profe. Listo. Listo. Bueno, entonces nos vemos el, el jueves. Que tengan una feliz tarde. Cualquier cosa, bueno, no, ya tuvimos suficiente tiempo, o sea que lo mínimo es no lo vamos a correr. Eso sí, ya, porque ya el otro grupo lo presentó la semana pasada, pero cualquier inquietud que tengan, pues me pueden escribir un correo y yo eventualmente les respondo. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz tarde.